tardes, mi nombre es Miguel Jaciel González Campos y estoy cursando la carrera de Psicología Educativa. La siguiente exposición es para la materia de Estrategias para el Aprendizaje Significativo y nos concentramos en el tema Aprendizaje Cooperativo y Colaboración, o lo que conocemos como trabajo en equipo. Vamos a hacer una distinción entre la colaboración y la cooperación. En primer lugar, el aprendizaje colaborativo es un método de enseñanza y aprendizaje en el cual los estudiantes trabajan en equipo para explorar una cuestión importante o crear un proyecto con sentido. El aprendizaje cooperativo, en este los estudiantes trabajan en grupos pequeños en una actividad estructurada. Ellos son individualmente responsables por su trabajo y el trabajo del grupo en su conjunto se evalúa. En pequeños grupos, los estudiantes pueden compartir los puntos fuertes y también desarrollar sus habilidades más débiles. Ellos desarrollan sus habilidades interpersonales, aprenden a lidiar con el conflicto. Cuando los grupos cooperativos son guiados por objetivos claros, los estudiantes incurrieron en numerosas actividades que mejoraron su comprensión de los temas explorados. ¿Es lo mismo el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo? Bueno, a través del aprendizaje colaborativo se crea una enseñanza más horizontal en la que trabajan conjuntamente el profesor y el alumno, pero estos no dependen tanto de la figura del profesor. En cambio, el aprendizaje cooperativo, aquí en el profesor sigue siendo quien reparte y controla las tareas de los grupos de trabajo. No obstante, ambos aprendizajes, como muchos otros, se centran en el aprendizaje por descubrimiento por parte del alumnado, presentan una mejora de autoestima y competencia social, además de un apoyo mutuo y un alto nivel de compromiso. En ambos aprendizajes se requiere la función del profesor para las revisiones continuas de los trabajos, para poder solventar obstáculos que se puedan encontrar en el camino. Trabajo cooperativo contra trabajo colaborativo. Bueno, en el trabajo cooperativo, este se centra más en la dimensión procedimental de una competencia del profesor, en lo que el docente diseña para el desarrollo de la clase, actividades, secuencia, tiempos y productos. Son acciones intencionadas para el logro de resultados. Ejemplo de esto es cuando el profesor propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándolos a cada uno por la solución del problema. Es él el que diseña y mantiene casi por completo la estructura de las interacciones y de los resultados que se han de obtener. ¿Sí? Tiene un control en el aspecto cooperativo, es decir, la responsabilidad del aprendizaje es del profesor. ¿Sí? Un ejemplo claro de actividad de trabajo cooperativo es el diseño instruccional creado para un curso en específico con unidades, objetivos y actividades claramente especificadas. Bueno, ahora veamos el trabajo colaborativo. Esta es una expresión propia de la cultura de la colaboración y que otorga al estudiante la responsabilidad de aprender. Sin embargo, en esta situación el trabajo del profesor sigue existiendo. De hecho, la responsabilidad es aún mayor que en el trabajo cooperativo, puesto que es el profesor quien debe diseñar y articular previamente las actividades para que la orquesta funcione al momento de la puesta en escena. Un claro ejemplo del trabajo colaborativo es lo que promueve la metodología de aprendizaje basado en proyectos, en la que debe haber previa planificación del profesor. Hace que la interdependencia de los miembros del grupo de trabajo sea evidente, respetando los intereses y habilidades de cada uno de sus integrantes, y donde la responsabilidad ante el producto realizado es de todos los miembros del equipo en conjunto. Pues bien, claramente diferentes trabajos cooperativo y colaborativo tienen un punto en común que les une y que los ubica dentro de los paradigmas alejados del conductismo, la reflexión. Veamos más diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el colaborativo. Estos, aunque parecen dos conceptos o dos procesos de aprendizaje muy parecidos, cuando se ahonda y se hacen análisis teóricos,
y se mezclan con los puramente prácticos o experimentales, se pueden encontrar diferencias significativas que, aunque son diferencias, no excluyen al uno del otro, sino que más bien los complementan, pudiendo usarse de forma activa en función de diversos aspectos que puedan rodear la práctica educativa concreta. La colaboración focaliza el trabajo de conjunto en el valor del proceso, mientras que la cooperación subraya más el producto o la meta de dicho trabajo. El término colaboración presenta unas fronteras de acción más difusas y por lo tanto es algo menos hermético que el de cooperación, que tiene un carácter más instructivo o estructurado. La cooperación no deja de ser una respuesta a la predominante educación tradicionalista que potenciaba la competitividad. Por su parte, la colaboración es una variante dentro de la cadena evolutiva de propuestas de actuación para la creación de recursos y métodos de entorno de aprendizaje. Vamos a ver ambiente y condiciones en que se usan ambos aprendizajes. Para que la metodología del aprendizaje cooperativo sea efectiva, debería haber un ambiente solidario y de ayuda. Vale decir, los alumnos deben estar motivados a trabajar en conjunto y cooperarse mutuamente. Este ambiente representa un cambio en la estructura de la clase. Los alumnos ya no se sienten mirando al profesor, sino que ahora se sientan en grupos de 4 o 5 en el aprendizaje cooperativo. Esto demuestra que los alumnos en equipos son los que construirán el conocimiento y el profesor deambula entre los grupos. No obstante, ya no es el foco de atención. Respecto a las condiciones que se necesitan para lograr el aprendizaje cooperativo, es fundamental que los alumnos utilicen los principios básicos explicados anteriormente: interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción individual, participación. Esto no quiere decir que tienen que conocer cómo se llaman estos principios, sino que ir adquiriéndolos tácitamente. El ambiente con el que debe contar la metodología de aprendizaje colaborativo debe ser motivador y de responsabilidad tanto individual como para el grupo. ¿Cuál es la mejor estrategia en el aprendizaje? ¿La cooperativa o la colaborativa? Bueno, el proceso cooperativo requiere de una visión de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándolo a cada uno por la solución de una parte del problema. El profesor es el que diseña y mantiene la estructura de interacción y es quien decide o tiene la última palabra sobre la dinámica del proceso y de los resultados que se obtengan. En lo colaborativo, las decisiones corresponden más al colectivo de estudiantes, por grupo de trabajo, y luego hay una puesta en común de los resultados. Tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo se realizan mediante grupos pequeños, constituidos generalmente por no más de 6 o 7 integrantes, quienes trabajan juntos para maximizar su propio proceso y el de los demás. Esta modalidad contrasta con el método individualista, mediante el cual cada estudiante trabaja por su cuenta y hasta en contra de otros para alcanzar los objetivos o logros del aprendizaje. Las alternativas de aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen cierta semejanza, pero también algunas características que los hacen diferentes. Cada uno representa un extremo del proceso de enseñanza de aprendizaje que va desde estar altamente estructurado por el profesor, que es el cooperativo, hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente a los estudiantes organizados, que es el colaborativo. Por otra parte, el aprendizaje colaborativo también se puede realizar por medio de dúos o parejas, aunque debemos advertir que a los docentes no nos convendría trabajar con pares si atendemos varias aulas y estas fueran de grandes cantidades de alumnos, ¿sí? Entonces, ambos son buenas, ya cada profesor decide cuál de estas alternativas utilizar.
las redes de aprendizaje en la escuela y el trabajo colaborativo virtual. Las ventajas educativas de los entornos educativos de redes son las mismas que se tienen dentro de la educación tradicional, ya que también puede propiciar el intercambio y la interacción significativa. El contenido de un temario se puede organizar por temas y de forma secuencial a lo largo del tiempo, y los estudiantes pueden trabajar conjuntamente con toda la clase en grupos pequeños o por parejas o de forma individual. Los profesores o tutores a su vez tienen acceso a diversas formas de discusión y actividades del curso. Algo que distingue a los sistemas de aprendizaje en redes es que los participantes están geográficamente dispersos y comparten su experiencia e ideas en un entorno asincrónico basado en el texto y colectivo. Dentro de la descripción de estas ventajas concretas se encuentran mayor interacción, volumen e intensidad. ¿Qué es el procesamiento de un grupo? Bueno, se define como la reflexión sobre el trabajo grupal para describir qué acciones de los participantes fueron positivas y cuáles no, y tomar decisiones sobre qué acciones continuar y fortalecer para alcanzar ciertas metas. El procesamiento de grupo es una actividad útil no solamente para los estudiantes, sino también para el profesor, ya que éste puede realizar también un análisis de su desempeño con el propósito de mejorarlo y mejorar su rol para alentar el aprendizaje colaborativo. La retroalimentación al desempeño individual, tanto por parte del profesor como de los participantes, es muy útil para la mejora del rendimiento como grupo. Ahora, dentro de los grupos cooperativos y colaborativos, en algunas veces el objetivo es alcanzar o realizar un proyecto. ¿Cuáles son los pasos para lograr hacer un proyecto? Bueno, estos son dos pasos fundamentales. Analizar el problema. Aquí los alumnos discuten, conversan, se ponen de acuerdo, analizan e investigan sobre lo que tienen que hacer. Buscan bibliografías, entrevistan a especialistas para estructurar su información. Ahora, resolución del problema. En esta parte, los alumnos, ya con la información investigada, presentan una propuesta de la forma en que van a resolver la problemática que se plantea para el proyecto. Se espera también una gráfica, dibujo o boceto de lo que será producto propuesto. Bueno, veamos los pasos en el aprendizaje basados en el método de casos. El primero de ellos es la preparación individual. En esta etapa el estudiante debe resolver o cómo manejar los problemas que se presentan en el caso. Frecuentemente se le brindan una serie de preguntas al estudiante. El segundo paso es un periodo de preparación en pequeños grupos de aproximadamente 45 minutos a una hora, y se recomienda que el grupo no sea menor a 4 personas ni mayor a 11 participantes. El propósito de este grupo de estudio no es llegar a una respuesta o consenso, sino tener una oportunidad de clarificar su entendimiento de los aspectos del caso y expresar y refinar puntos de vista al respecto. El tercer paso es la discusión de clase. La longitud de la discusión puede variar de 50 a 90 minutos. Los diversos grupos de estudio asisten juntos, analizan y discuten el caso con el profesor, quien actúa como un moderador de la discusión. Y el cuarto paso es el más importante. El participante se cuestiona a sí mismo qué ha aprendido a partir del análisis del problema, en qué ha sido significativo el caso para mí o para mi trabajo, para mi futuro trabajo, y cuáles son las mayores generalizaciones que puede destacar o rescatar del caso. Muchos participantes encuentran útil en dónde anotar estas generalizaciones e insumos que hayan desarrollado o adquirido en cada caso. Bueno, y para concluir el tema, podemos resumir que el aprendizaje cooperativo y colaborativo no son dos metodologías similares en su forma, es decir, ambos trabajan con grupos de alumnos donde se espera como resultado el aprendizaje. No obstante, el aprendizaje cooperativo intenta desarrollar habilidades socioafectivas
Los alumnos deben ayudarse entre ellos y así lograr sus objetivos. Si uno avanza, todos avanzan. Es importante mencionar que en esta metodología